Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla los Poles Payananitas. La agenda nacional pues se prestigia hoy con la ayuda que de vez en cuando viene a darnos el amigo Daniel Pou. Buenas tardes, arquitecto, y buenas tardes a los amigos televidentes. Se nos enreda mucho la situación del país. Y yo viendo algunas de esas informaciones que están al margen de la cuestión del discurso del presidente, pero tiene que ver con la situación del país. Y yo le decía, caramba, esto tengo yo que consultarlo con Daniel Pou. ¿Cómo podemos seguir sobreviviendo nosotros como sociedad? Mire esta información. Salió el viernes 2 de marzo. Condenan a 30, 20 y 10 años homicidas del viceministro e hijo. El grupo fue sentenciado ayer, y eso fue el día 2, o sea, fue el día 1, por el Tribunal Colegiado de Sánchez Ramírez por la muerte de Victoriano Sánchez Hilario y su hijo Víctor Manuel en su casa. Sí. Que todos penetraron a su casa para matar a un funcionario del gobierno, un viceministro. Un viceministro. Esto era un caso que ya estaba olvidado en los medios. Bueno, pero está olvidado porque todo eso está funcionando con el Código Procesal Penal. Sí. Y yo querría su opinión. ¿Usted cree que nosotros debemos seguir funcionando con ese Código Procesal Penal? Bueno, el Código Procesal Penal adoptado en República Dominicana a principios de los años 2000 ha sido muy cuestionado. Y ha sido muy cuestionado porque dentro de lo que es el andamiaje de la estructura del sistema de justicia en República Dominicana, se ha llevado a la práctica algo que en nuestro país es muy frecuente, y es el hecho del parche. Ese Código Procesal Penal es un parche. Y es un parche porque, primero, es un código excesivamente garantista. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese código prevalecen una serie de espacios y contemplaciones de mucha amplitud a las personas a las cuales se le imputan hechos penales, para que pueda en muchos casos esquivar la acción de la justicia. Y lo digo de esta manera porque a mí me resulta anacrónico que se haya aprobado un Código Procesal Penal en un país donde las instituciones que tienen en sus manos la responsabilidad de la política criminal son instituciones sumamente débiles, endebles, que han demostrado tradicionalmente poca capacidad de instrumentar los expedientes con la contundencia y la solidez necesaria para que la sociedad pues pueda resarcirse de los daños que le perpetran los delincuentes. Entonces, tenemos un Código Procesal Penal de última generación, altamente garantista, en un país donde no tenemos un Código Penal actualizado. Todavía el Código Penal está como una pelota de ping-pong entre el Congreso Nacional y la Presidencia de la República. Pero decirle garantista a ese instrumento de la absolución de los delincuentes, garantía de los derechos de los delincuentes y la garantía de los derechos de las víctimas. Sí, porque hay una asimetría en eso. Y usted como arquitecto sabe cuando hablo de asimetría, en qué sentido lo digo. Hay una excesiva tolerancia y un excesivo rigor para que los infractores puedan ser acusados y llevar el proceso hasta la condena. Porque se les exige una serie de protocolos para llegar a ese proceso, donde la sociedad debe ser resarcida, porque de eso se trata la impartición de justicia frente al acusado. Hay que resarcir a la sociedad de un daño causado por un elemento que es disfuncionar la sociedad. Entonces, se le exigen toda una serie de
de protocolos que deben ser estrictamente observados, pero que resulta que las instancias institucionales que tienen que observar esos protocolos, en este caso, las que representan a la sociedad, no cuentan con la capacidad, la agilidad, la voluntad política y social para que ese proceso se produzca. Eso es para explicar porque es algo que sucedió el 15, en marzo del 2015. Sí. Y estamos en marzo del 2018. Hace 3 años, hace justamente. 3 años. Y fue a un funcionario de la categoría de un viceministro en su casa. Y no tan solo un funcionario, a él y su hijo. Y a él y su hijo. O sea, es parte vital de una familia, el hijo varón mayor y el padre. Y todavía no se sabe qué fue lo que movió. Eso es lo más interesante, que usted ve aquí las reseñas periodísticas y le narran solamente el hecho, o sea, el hecho jurídico, sin entrar en los elementos que se ventilaron en el debido proceso, porque ahí es que debe radicar la riqueza de la información. Y será eso que debemos, aquellas informaciones que salen con frecuencia casi cotidiana en la prensa, de que fulano de tal que fue detenido tenía 12 o 15 expedientes en la policía. ¿Y por qué estaba en la calle? No, nunca hay explicaciones de eso. Siempre... Ahora mismo, en esa redada que ha hecho la policía y le ha echado mano a una cantidad de narcotraficantes, pero todos tenían expedientes y estaban en la calle. Sí, todos tenían expedientes, todos estaban en condiciones de prófugos y yo he investigado en muchos casos donde los vecinos decían, pero él vivía aquí, él se movía libremente. Bueno, recientemente hubo un apresamiento que fue publicado por la policía, me parece que dado a conocer en una rueda de prensa el domingo, de unas personas que incluso había una pareja de esposos que pertenecían a una red de narcotráfico, que ellos residían en la zona oriental, en un sector muy vistoso, muy concurrido, y los vecinos me dicen que ellos nunca observaron que estuvieran sometidos ni a persecución policial, ni a ningún tipo de, podríamos decir, de expertise, ¿verdad?, de seguimiento por parte de los organismos del Estado, y que incluso andaban en vehículos robados y se movían libremente por todo el espacio de la geografía nacional en vehículos robados sin que fueran ni siquiera detenidos por estas circunstancias. O sea, ya no le estoy hablando del tema del narcotráfico, le estoy hablando también de temas de vehículos robados. Entonces, lo que pasa es que aquí hay un relajamiento en cuanto al tema de la política criminal. No tenemos una política criminal definida. Los casos se eligen al antojo o al interés inmediato por muchas veces presiones de agencias de seguridad internacional como la DEA. Entonces, luego parecemos un país con una política criminal eficiente cuando tenemos que esperar el requerimiento de organismos como la DEA para apresar a un narcotraficante, el lavador de dinero negro que se mueve a sus anchas por todo el territorio nacional. ¿Pero usted cree que es posible que nosotros descubramos ahora este es un organigrama que salió ayer en el periódico Listín Diario? Ahora nos obsequian eso, un organigrama de cómo operaba la banda de narcotraficantes que lavaba, como si nada, aquí estábamos enterados que existían. Y ellos estaban, de colombianos y venezolanos, lavaba activos de narcos desde 2016. Sí. ¿Verdad? Y contaban con apoyo de autoridades dominicanas. No, y entonces usaban personal de la Dirección Nacional de Control de Drogas. De drogas. Es una cosa increíble. Entonces uno dice, ¿y cómo podemos sacudirnos de esto? Bueno, pero arquitecto, yo he hecho el planteamiento de manera muy clara aquí en este programa.
Yo digo que no pueden existir organismos que estén vinculados a la seguridad pública, a la seguridad del Estado, que no tengan controles externos que fiscalicen la actividad de esos organismos, porque entonces estamos poniendo la iglesia en manos de Lutero. Pero a cada rato aparece un coronel de la policía involucrado en una cuestión abiertamente delictuosa. ¿Y cómo estaba ese fulano ahí en ese uniforme? Bueno, señor? pero tenga en cuenta que casi todos los directores operativos de la DNCD han terminado extraditados en Estados Unidos purgando condenas. O sea, quienes deben de perseguir el narcotráfico y el crimen organizado están vinculados con ellos. Agentes de unidad canina usaban los vehículos del DNCD para mover las drogas. Y la unidad canina quiere decir que los caninos no detectaban la droga. No, claro que no, porque ellos se encargaban de sacarlo cuando la droga iba a entrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No hay la voluntad política para ejercer los niveles de control y rendición de cuentas a que deben estar sometidos esos organismos, porque a esos organismos se les confiere un espacio de autonomía y discrecionalidad que está incluso dentro de las cuotas de poder que se distribuyen en este país. ¿Usted me entiende? Pero tenemos también ahora involucrado a un ex candidato a senador sí, de un partido de la oposición en una red de narcotráfico. Y dicho sea primo hermano de un senador vigente, actual, que no tiene por qué estar involucrado y ha llevado mucha confusión porque llevan incluso los dos mismos apellidos y entonces eso ha provocado confusión. No son hermanos, son primos hermanos, llevan los dos mismos apellidos, pero ese señor estuvo a punto de ser senador de la República y es algo que yo he venido reiterando. El crimen organizado está penetrando las instancias institucionales del país. Por eso a mí me causó mucha preocupación que cuando el magistrado Domínguez Brito... ¿Qué es el caso que usted dice? Correcto. Correcto. Está diciendo que no, pero resulta que sí. Bueno, a mí me causó mucha preocupación que en el proceso electoral pasado, antes de efectuarse, claro, él se desliga, es lo más natural, vamos a esperar la investigación. Pero usted sabe que cuando hay políticos las investigaciones pueden ser muchas veces sesgadas en República Dominicana. Y quizás tratándose de un prominente miembro de la oposición política, es posible que ahí se pueda dar algún tipo de negociación. Ahora aquí, fíjense, tenemos otra dimensión de ese delito, ¿no? Que se llama el narco. Sí. Y es que estaban lavando también. Claro. Eso quiere decir que estaban invirtiendo aquí. Sí, sí. Y estaban invirtiendo. Operaban desde un casino, ¿era? No, pero estaban invirtiendo en inversiones inmobiliarias claro, y otros claro. negocios. Esto es una cosa increíble porque... Mira, arquitecto, ya está sobreestudiado y demostrado en todo lo que es el ámbito latinoamericano. Los carteles del crimen organizado, ya sea de drogas, ya sea de tráfico de indocumentados, de clonación de tarjetas de crédito, etcétera, no pueden operar con holgura en un país si no tienen cooptado, si no han conquistado a sectores influyentes de la vida nacional. Le decía que a mí me preocupó mucho cuando el doctor Domínguez Brito era el magistrado procurador general de la República, antes de las pasadas elecciones del 2016, que dijo que ahí habían personas postulándose para el Congreso que tenían implicaciones con el narcotráfico. A eso se le echó cal y arena y jamás se volvió a tocar el tema. Yo recuerdo que el director del DNI dijo que había depositado los expedientes en la Junta Central Electoral. ¿Y cómo es que la Junta Central Electoral no pudo intervenir
frente a los partidos políticos y detener esas postulaciones de alguna manera, porque yo no creo que nosotros estemos tan desprovistos ahí a nivel de la Junta Central Electoral como para que los delincuentes puedan presentar sus solicitudes de Bueno, calificación. eso debió de remitirse al Tribunal Superior Electoral, que es el órgano competente para ese tipo de situaciones. Bueno, Porque si se depositó en la Junta debió entonces de darle al curso tribunal. correcto. Pero en definitiva yo veo discusión ahora sobre que las leyes que se necesitan de una ley de partidos, pero bueno, es que nosotros tenemos una ley electoral, pero no la cumplimos. Tampoco. Porque esa ley electoral prohíbe el uso de determinados recursos en determinada forma. Se supone que hay mecanismos para poder detectarlo. Sí, lo que pasa está que se necesita ahora una ley electoral con un fiscal electoral para los delitos cometidos en contra de los procesos electorales, como por ejemplo eso, candidatear personas vinculadas al crimen organizado, a lavados de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Se necesita una figura de un fiscal electoral. Se necesitan otras leyes importantes para poder completar la funcionalidad del Tribunal Electoral. Claro, no hacemos nada con tener leyes cuando no tenemos la voluntad política. Yo tenía otra pregunta que hacerle en su condición de persona enterada. ¿Qué estamos haciendo con los extraditados que nos devuelve la sociedad norteamericana después de haber cumplido delitos de narco allá? Porque y de sicariato. Y de sicariato. Y de sicariato, que son los que más inciden aquí ahora mismo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí no estamos haciendo nada porque aquí el Ministerio Público no tiene la capacidad de darle seguimiento ni siquiera a los mismos internos o presos que ellos procesan. Entonces el Ministerio Público no se puede ocupar de los que se consuman aquí, mucho menos puede ocuparse de los que vienen ya después de cumplir pena en otras latitudes. Pero después de haber adquirido conocimientos y relaciones allá, porque yo recuerdo una declaración con relación al problema que tienen en Nueva York con la droga, y lo que hicieron fue señalar a los dominicanos como jugando un rol importante. Sí, los dominicanos juegan un rol importante, ya un poco ahora mismo más desplazado por la mafia rusa que se está ocupando en la ciudad de Nueva York de la distribución en las calles, y eso posiblemente le traiga enfrentamientos sangrientos a las autoridades norteamericanas, porque tendrán que enfrentarse con venezolanos, dominicanos y otros latinoamericanos que por lo visto la mafia rusa, que usted sabe que es una organización sumamente poderosa porque está integrada incluso por ex agentes de la KGB, asesinos profesionales bien entrenados, bien capacitados, pues pretende asumir. Pero ¿qué deberíamos hacer nosotros con esos dominicanos que nos vienen ya casi con una maestría? Una maestría o un doctorado del crimen organizado. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos de tener una labor de inteligencia capaz de darle seguimiento e incluso obligarlo a ellos a presentarse periódicamente ante las autoridades y, lo que es más, ser sometidos a interrogatorios para tratar de cruzar información entre ellos mismos que nos podrían dar las pistas sobre muchos movimientos y flujos que se producen del crimen organizado en nuestro país. Este es el único país que a los criminales profesionales no se le utiliza para obtener información. En los países donde hay una política criminal bien fundamentada, los criminales profesionales son la fuente principal de las autoridades para ayudar a comprender, para encontrar claves y comprender los diseños de las organizaciones criminales y su forma de operar. Pero aquí eso no interesa porque no tenemos
un ministerio público ni una policía en capacidad de hacer esa labor. ¿No será que nosotros tenemos una economía que se nutre del lavado del dinero sucio que viene de las actividades del narco y no tenemos entonces la voluntad política de desarmar la esencia de ese tinglado? Porque es muy bonito decir que tenemos la economía que crece más bollante de Latinoamérica y nosotros tenemos la posición relevante, pero vaya usted a averiguar por qué la tenemos. Sí, no, y hay algo que aquí no se dice. Aquí hay una economía de primer nivel y una de segundo nivel. Hay una economía soterrada que es alimentada por el dinero que circula, por actividades informales y por el crimen organizado. Y es la parte más dinámica de la economía dominicana, sí. Es la que más redistribuye, porque esa está metida en los barrios, porque hacen labor social, porque tienen el micromenudeo de la droga, que eso redistribuye mucho, y incluso desplaza las posibilidades del Estado. Ocupa el espacio que el Estado no tiene capacidad de ocupar para hacer sentir su presencia y su autoridad. Pero no debería haber, y parecería una cosa lógica que existiera, que el gobierno de los Estados Unidos, al extraditar, y hay una constante, todos los meses viene un paquete, que separe los que están violando problemas allá de migratorios, o sea, que se pasaron o no tenían el permiso, se pasaron del tiempo que debían estar, de los delincuentes que están fichados allá. No, ellos los mandan separados. Los listados están los delitos que han cometido y las condenas que han cumplido. Cada uno de ellos viene con su expediente. Muchos de ellos ya cuando llegan aquí tienen su comité de recibimiento, que lo integran muchas veces oficiales de la policía y dominicanos, para auspiciarle protección. Porque usted sabe que esos individuos, muchos de ellos tienen deuda de sangre dentro de las mismas organizaciones criminales y sus vidas, y tienen deudas también económicas, porque han dado tumbes. Y sus vidas corren. Pero algunas de esas cosas se cobran aquí, porque a cada rato aparece que a un fulano que acaba de llegar, lo acecharon y lo mataron. Sí, bueno, y los otros días secuestraron a un señor en Baní, y que fue, por suerte, encontrado con vida en Barahona, producto de la labor de inteligencia que hizo la policía, pero ese señor tenía una deuda con un grupo del narcotráfico en Estados Unidos, y el propósito del secuestro era obligarlo a pagar esa deuda. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos es una extensión en términos de conflictividad, de la conflictividad que plantea el problema de las diferencias que se producen entre las organizaciones criminales de Estados Unidos con los dominicanos y hasta con otros tipos de extranjeros, porque también le servimos de albergue a colombianos, venezolanos, europeos que son delincuentes. A mí me llamó un periodista de Canadá, consiguió mi teléfono a través de una institución extranjera donde yo trabajé para que yo le diera alguna pista por qué los grandes delincuentes canadienses aparecen en Facebook y las redes sociales en los polos turísticos del país, donde ellos viven con toda la holgura y la libertad, exhibiéndose con muchachas bonitas, tragos exóticos en las manos, con joyas, con carros deportivos, y a preguntarme si era que aquí no había autoridad. No, lo que pasa es que de vez en cuando algún rival los mata aquí y aparecen metidos, tirados dentro de un pozo, tirados en cualquier cuneta, sí. Porque a cada rato... Bueno, y hay emporios del crimen organizado. Usted recuerda el caso aquel de la mulata en Puerto Plata, donde la policía entró, mató a uno, pero ahí había una repartición con las autoridades de allá, de Puerto Plata, ¿cómo se llama este municipio que es de Sosúa? De Sosúa. Había una distribución de recursos.
Ahí incluso mataron a un señor alemán que no se justificaba el asesinato, que era un hombre hasta enfermo, diabético, pero era una figura importante del crimen organizado en este país. Luego la esposa negocia con las autoridades. Óigase bien, un tema que es de acción pública, la esposa lo negocia con las autoridades para entonces desestimar el homicidio de su esposo. Bueno, ¿Le parece todo eso correcto? no, yo lo que veo es que... ¿O comprensible? Yo veo que se ha formado un grupo de intelectuales y de profesionales. Ayer salió en la prensa eso. Yo estoy tratando de contactarlo a ver hasta dónde está apuntando la iniciativa de ese nuevo grupo para ver si hay alguna esperanza de que se pueda rescatar la acción de depuración que está pendiente en este país y que ya no se puede dejar en manos de los partidos políticos. En definitiva. Pero gracias otra vez por venir. Bueno, arquitecto, para mí un placer. Sus intervenciones nos dan luz, aunque nos preocupen un poco más Bueno, sobre la realidad que estamos viviendo. Pero venimos con otros temas. Les habló Leopoldo Espejo Anita. Hasta luego. Es una cosa que...